Horas Extras le llega gracias al patrocinio de la General de Seguros, Tranquilamente Seguros. Ahora está en tu celular y está también en la zona oriental. En la zona oriental está en la San Vicente de Paúl, en la Plaza San Vicente, con la oferta más completa en todos los ramos del seguro. Y en tu celular está en App Store y Google Play. Podrás cotizar, comprar tus pólizas, hacer pagos online y seguimiento a tus reclamos en App Store y Google Play. General de Seguros, Tranquilamente Seguros. Disfármaco elabora Natrafen Plus. Para el dolor y la fiebre, Natrafen Plus, acetaminofén. LIR Comercial, 34 tiendas, próximamente 36 en todo el país, cerca de usted y donde usted califica. LIR Comercial. Un dato. En República Dominicana, 11 presidentes han modificado la Constitución de la República. En los últimos 120 años, 11 presidentes constitucionales que hemos tenido en República Dominicana por lo menos alguna vez han anunciado proyectos para reformar la Constitución, casi siempre para establecer la reelección o prolongar mandatos. El actual mandatario Luis Abinader no necesariamente lo hace para ser motivo de reelección porque la actual Constitución le permite optar por un nuevo periodo. Pero se ha montado en esa corriente de reforma, por lo que el pasado año está motivado por una reforma constitucional. Con 17 meses en el cargo, el presidente Abinader presentó un proyecto de reforma a la Carta Magna para consultar al Consejo Económico Social y nombrar un fiscal general independiente. Anterior a Abinader, también Danilo Medina gobernó 2 periodos, del 12 al 20, y en junio del 2015 motorizó una reforma para restablecer la reelección presidencial. En el 2019 pretendió realizar otra, pero no lo logró, por intervención del gobierno de los Estados Unidos. La reacción de este proyecto, entonces, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y el presidente Fernández marcharon por la avenida Jiménez Moya hasta el Congreso pidiendo que se respetara la Constitución, mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, se comunicaba con el presidente Medina informándole que Estados Unidos no veían con buenos ojos una reforma constitucional. Esta confrontación entre Medina y Fernández marcó el futuro de la división del PLD. También puede interesar que el PLD afirma que no va a la reforma de la Carta Magna en esta oportunidad. En las 2 gestiones consecutivas del presidente Fernández, 2004-2012, también se llevó a cabo una reforma constitucional en el 2010. Hipólito Mejía, presidente 2000-2004, logró modificar la Constitución en el 3 para modificar la Constitución y optar por un nuevo periodo en el 2004, pero no logró el triunfo frente a Leonel Fernández.
Joaquín Balaguer, al concluir la Revolución de Abril del 65, asumió la presidencia en junio del 66, después de ganar unas elecciones, pero el gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional restableciendo la reelección que le permitió gobernar por 22 años, desde 1966 al 1978 y luego de 1986 a 1996. En agosto de 1994, en medio de una crisis electoral, el gobierno de Balaguer se llevó a cabo otra reforma a la Constitución, pero esa fue en contra de Balaguer para reducirle el mandato de 1994 a 2000, lo redujeron a 2 años, a 1996. Después de la desaparición de la era de Trujillo, el primer presidente constitucional fue Juan Bosch, quien en febrero del 63 tomó posesión. El gobierno presentó un proyecto de reforma el cual prohibió la reelección presidencial. Rafael Leónidas Trujillo, en los 31 años que estuvo en el poder, modificó la Constitución en 1934, en 1942, en 1947, en 1955, en 1959 y en 1960, para establecer la reelección presidencial y otras medidas destinadas a fortalecer la dictadura. En 1927, Horacio Vázquez también presentó un proyecto de reforma destinado a lograr una armonía en la duración de los periodos presidenciales, vicepresidenciales, de diputados por una elección única, y solicitó revisar el artículo 76 de la Constitución, y el 9 de junio la Asamblea aprobó ese proyecto. Luego, en 1907, Ramón Cáceres, primer presidente constitucional del siglo XX, proclamó una reforma a la Constitución en septiembre de 1907, donde amplió las facultades del presidente y estableció la reelección presidencial. Esos son datos sobre las reformas constitucionales que se han hecho a conveniencia de los gobernantes. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos, en el día de hoy, domingo, desde la misma mañana en que regularmente el ingeniero Ramón Albuquerque lleva a cabo un programa de radio entre las 8 y las 12:30 de la mañana en la Z, se dijeron muchas cosas, como es la costumbre de él. Y a partir del mediodía vimos, del mediodía no, de las 10 de la mañana, vimos un movimiento extraordinario en los alrededores del Hotel Lina, en que Guido Gómez convocaba fuerzas del Partido Revolucionario Moderno en favor de su elección como presidente de
el Partido Revolucionario Moderno en sustitución, en la convención, para sustituir al ingeniero, al ministro Paliza. Es interesante que veamos como un todo el día de hoy. Les quiero mencionar cosas que ocurrieron en el programa y cosas que vimos en el Lina. No fuimos al acto, simplemente evaluamos el acto por las personas que estaban entrando o saliendo del hotel. En el programa de Ramón Albuquerque, Hablan los Sabios, dijo en la presencia del licenciado José Santos Taveras, quien asistió como primer invitado de Ramón Albuquerque, hicieron una memoria de sus relaciones con respecto a gestiones que hicieron en el área minera, otro tema, pero Ramón Albuquerque dijo: quiero ser presidente de la República y lo haría mejor que Luis Abinader. Como dice y repite Deli Erasme, punto. Hablaron de minas y dijeron algo haciendo mención a los contratos de explotación, que en un momento trabajaron juntos en unos proyectos para regular los permisos de exploración y de explotación de minerales en la República Dominicana. Y escuché que era posible, esto que le voy a decir no lo vi, lo escuché, que era posible que el contrato entre el Estado Dominicano, el original que se hizo antes de Barrigol, contenía una cláusula que cambia totalmente lo que yo pensaba sobre la explotación de recursos naturales. Y decían ellos que ellos escucharon, tampoco ellos lo ratificaron porque creo que no lo vieron, que el Estado se comprometía a dos cosas cuando otorgaba una concesión minera para su explotación, porque las concesiones mineras primero se otorgan para su exploración, a ver si hay el mineral, evaluar el mineral, ver si es rentable ese mineral y luego para su explotación. Generalmente, las firmas que hacen la exploración se les da el privilegio de optar por la explotación, pero no necesariamente es obligatorio. Y decían lo que queremos señalar en este comentario. Si es cierto que el Estado Dominicano está obligado a cubrir, pagar todos los daños sociales, es decir, esos desalojos que se hacen cuando se va a determinar el área donde se va a explotar una mina, sacar y reubicar a todos los propietarios de tierras o a los ocupantes que tradicionalmente han vivido en esos lugares, el Estado es quien le corresponde, según esos contratos, hacer esas reubicaciones. Y segundo, que cuando termine la explotación minera, cuando ya se agote el mineral,
todo aquel daño, que es mucho, que provoca la explotación minera, no importa de qué mineral, es el Estado el que le toca restaurar el medio ambiente y el daño que se ha llevado a cabo. Piensen en esto. Ustedes se imaginan que durante 20 años una firma minera en sociedad que el Estado no puede explotar minas porque es muy costoso. Primero, tienen que tener la tecnología para de la tierra extraer. Por ejemplo, ellos decían que en esa mina de oro no se trata de oro solamente, sino primero de plata, de oro y de cobre. Lo que significa que la separación de esos metales implica dos grandes problemas. El primero es conocer la tecnología y lo segundo es que la cantidad de material que hay que remover para poder, en una tonelada de tierra, el porcentaje que hay de mineral puro es muy pequeño, lo que significa que la tecnología lo tienen las grandes mineras y es muy costoso. Por eso es que los porcentajes que le dan a los gobiernos es relativamente pequeña. Pero como el oro llegó a venderse a los precios que está ahora, decía el licenciado Santos Tavera que en un momento costaba menos de $100 la onza y hoy se habla de 3,000 y hasta más dólares una onza. Y el Estado, en una crisis monetaria y en una crisis de divisa, está obligado a explotar sus bienes, y es lo que yo creía. Pero si al final de la explotación el daño a la ecología, al medio ambiente y al territorio dominicano que se produce, que tienen que reponerle el Estado, podría ser más costoso que el dinero que recibe el Estado por concepto del porcentaje que le toca en la explotación. Es decir, que eso hay que cuantificarlo, porque los números que dio Ramón Albuquerque en cuanto a la cantidad de material que hay que remover en un mes para obtener una cantidad de onzas es preocupante. Es preocupante, y ahí también está lo de la presa de Colas de la provincia de Monte Plata. Por eso es que esta semana el presidente anunció que el gobierno estaba discutiendo con Barrigol la posibilidad de permitirle una nueva presa de Colas ubicada en una provincia donde en el contrato no está la autorización primera, porque solamente eso está en la provincia de Sánchez Ramírez, no está en la de Monte Plata. Entonces hay que rediscutir eso, y el gobierno está rediscutiéndolo. Hay costo social, hay costo económico y hay costo de medio ambiente. Eso parece que el gobierno lo está enfrentando con responsabilidad. Ojalá termine eso bien. Si el contrato es que el gobierno tiene que reponer el costo social y reponer el costo ambiental, creo que tiene que ver bien en el porcentaje que va a cobrar de la explotación del mineral, porque posiblemente el costo de reposición sea mayor que lo que reciba en los 20 o en los 30 años por los impuestos. Y va a resolver un problema hoy, pero va a crearle un problema al futuro del país. Y eso no valdría la pena si es así.
De manera que queríamos decir eso. Por otra parte, quisiéramos decir que estamos viendo mucho en las redes, muchos ataques al gobierno de parte de la oposición y de parte de su propio partido. Además, estoy viendo que los procuradores adjuntos que están llevando a cabo los procesos de lucha contra la corrupción, y que son muchos los procesos, que es una procuraduría independiente, están siendo motivo de mucha crítica por parte, generalmente no de los partidos, quienes están criticando mucho a esos ministerios públicos, a esos tres, Camacho, Berenice y doña Miriam, son los abogados de los acusados. Y quiero darle un consejo. El que se lleva de consejo muere de viejo. Oigan, posiblemente, si continúan esa práctica, por un lado, de arreciar una lucha temprana contra el gobierno y, por otro lado, atacar a los procuradores y a los adjuntos, porque a los adjuntos también lo están atacando, va a haber un arreciamiento, van a arreciar la lucha contra la corrupción y van a meter más gente presa, porque esa es la única forma que disponen ellos para responder a eso. Quiera Dios que no sea así, porque todo el mundo no es tan bruto. El doctor Leonel Fernández, que ha ejercido el poder por 12 años, critica al gobierno, pero sorpresivamente esta semana, cuando le caen los palitos al gobierno por gasolina premium casi a 300 pesos el galón, y mientras el propio partido critica las medidas de aumento de el precio del combustible, el presidente Fernández sorpresivamente dice: el gobierno no tiene culpa del aumento del petróleo, por tanto, justificó el aumento de los precios del combustible. ¿Por qué? Porque usted en la oposición, si ha sido gobierno, tiene que ser justo. Y entendió el problema. Y dijo, tienen que tener cuidado porque el gobierno no es culpable. Pero mientras tanto, en la mañana se escuchó una propuesta que se hizo en el programa de Albuquerque, en que tenemos que tomarlo en cuenta porque dice, quiero ser presidente y voy a ser mejor que Luis. Aquí hay cosas que hay que anotarlas. Hay que anotarlas y hay que recordarlas. Y yo les recuerdo, ahora en adelante, eso. Y les recuerdo muy a menudo una reunión que hubo en la Cancillería, que nadie nos ha hecho caso, en que la sociedad civil, el gobierno y los Estados Unidos dijeron, juntos haremos historia. ¿Qué historia es que van a escribir nueva? Pero lo dijeron. Y ahora este señor dice, voy a ser presidente y seré mejor que Luis. Por tanto, a esas personas tenemos que prestarle atención. Y ellos dijeron esta mañana, los invitados a ese programa de Albuquerque, algo que me llamó mucho la atención. Dijeron que le sugerían al gobierno no subsidiar los combustibles y que dediquen algún dinero ahí está el Nacional de hoy. Dice, subsidio de carburantes es desatino, agotaría el presupuesto del Estado. Se lo van a coger porque el combustible va a seguir subiendo. Y además
hay el problema de que tenemos una deuda externa que Santos Tavera, que fue gobernador del Banco Central, sugiere que hay que comenzar a pagar esa deuda externa y que ese subsidio se pueda usar o para la deuda externa o para subsidiar la comida. Y entonces Ramón Albuquerque calculó, óiganme, que de esos 300 pesos que vale el galón, 90 son de impuesto y 40 es de comercialización. Transporte, lo que gana la bomba, lo que gana lo que mandan a la refinería. Y cuando uno ve que de 300, 150 son de beneficios de uno o de otro, hay que pensar, no es que tienen razón, porque yo no sé si él dijo eso con algún asidero real, pero no ha sido desmentido. 90 pesos más 40 pesos. Eso creo que es 43.92, lo que da 150 de 300. Casi da más que los 150 que costaría la gasolina. Eso hay que verlo y hay que verlo despacio. Vamos a hacer otra pausa y vamos a regresar.